recibido ha sido a través de Diputación los premios San Pedro de Alcántara. Ha sido por un proyecto que presentamos aquí de la garganta, de todas las medidas que tomamos desde que llegamos al Ayuntamiento hace 3 años aproximadamente. Y la verdad que ha sido un espaldarazo a la labor y a la gestión que estamos desarrollando en la garganta. Fuimos toda la corporación, por supuesto, y las personas que han participado en ese proyecto. Un proyecto donde se presentaron 30 proyectos, quedamos 4 pueblos finalistas y nos dieron el primer premio. Me voy a apuntar a hacer la de Sonia, ¿sabes? Sí, yo me voy a apuntar a hacer, pero la de Sonia. Se te dijo, muy bien, que salga, muy bien, más fuerte, muy bien, una más, ¿dónde miramos? ¿Y ahora qué? Como una ola, mi amor, me llegó arriba, como una ola, tarito, tiro, teto, no me la sé, pero me da igual que mora voy. Hola, querida cuñada. Hola, Lisa. ¿Ya has comido? Hoy no toca, es por la dieta. Vino un impresentable canalla de estos que hay desde Alemania, hizo 2000 kilómetros solamente para asesinar a esa persona. No hay explicación. Como decía, 51 mujeres y 8 hijos o hijas. 8 proyectos de vida truncados y rotos para siempre. No calles, mujer, no calles. El silencio es quien te mata y te deja cicatrices de aquellas que no sangran. Lastiman tu cuerpo y alma, las cenan tus pensamientos y te vuelven indefensa. Ocasión que aprovechamos para recordar la importancia que siempre tuvo la música popular y la ronda en la celebración de estas festividades. Siempre llamó la atención de los estudiosos la riqueza folclórica que evidencian los pueblos de la Sierra de Gredos, en general, y especialmente los de la Vera y el Valle del Tieta.
Disculpe, me he quedado a los dos mejores. María con su caballo y Vale con quinto.